La ciudad está muerta. Los enormes rascacielos, antaño rebosantes de vida, ahora se erguían como silenciosos fantasmas del pasado. Las sombras temblaban bajo la luz de una luna desgarrada, agazapadas en las ruinas de calles impregnadas de sangre y podredumbre. El viento susurraba a través de las ventanas reventadas, trayendo consigo el olor pútrido de la descomposición. El mundo, que una vez fue el hogar de miles de millones, se había convertido en un cementerio. Él huía. El aliento se le escapaba de los pulmones como vapor ardiente. Los músculos le gritaban por la tensión. Detrás de él se oía un sonido. Algo lo perseguía por el estrecho callejón, moviéndose a cuatro patas y dejando un rastro húmedo a su paso. No quería mirar atrás. Sabía que si lo hacía, sería lo último que vería. Su corazón latía como un pájaro asustado, y en su pecho crecía un terror helado. El mundo no solo se había derrumbado, se había ahogado en su propia sangre. 3 semanas antes. No recordaba cómo había empezado exactamente el fin. Nadie lo recordaba. El virus, filtrado de los laboratorios, no le dio al mundo una segunda oportunidad. Se propagó más rápido que la peste, transformando a las personas en otra cosa. Los primeros síntomas eran comunes: debilidad, fiebre, delirio. Y luego, los ojos se anegaban en un líquido turbio y amarillento. La piel se agrietaba, los dientes se alargaban. La gente dejaba de ser gente. Se convertían en cazadores. Los supervivientes decían que los infectados eran zombies, pero él sabía que la verdad era más aterradora. Estas criaturas no se limitaban a caminar y devorar carne. Se adaptaban, evolucionaban. Recordaba el primer día del fin. A través de las paredes de su casa, oyó cómo alguien en el apartamento vecino gritaba con una voz salvaje y quebrada, y luego un gruñido. 5 minutos después, salió de allí su vecina, la señora Harper. Solo que no era ella. Se movía demasiado rápido, con demasiada fluidez, como un depredador olfateando a su presa. Su cabeza se sacudía como la de un insecto, y sus labios desgarrados se abrían, revelando encías negras y colmillos. Cerró la puerta, de un portazo, pero ella ya había sentido su olor. Caminaban por la ciudad muerta. Quedaban pocos supervivientes, un grupo de 7 personas, lo que quedaba de un antiguo equipo de rescate. Se habían encontrado por casualidad. Uno se escondía en el metro, otro se había atrincherado en un viejo supermercado, otro había sobrevivido de milagro. Ahora se movían juntos, aferrándose a la única esperanza: los rumores sobre un laboratorio militar en las afueras de la ciudad. No le gustaba que lo llamaran superviviente. No sabían la verdad. Estaba infectado. No como ellos, no como esas criaturas. El virus no lo había matado ni lo había convertido en un cadáver andante. Le había hecho algo diferente. La primera noche fue insoportable. El dolor llegó de repente. No durmió. Los ojos le ardían, los huesos crujían, los músculos se desgarraban. Y entonces sintió el olor a sangre, ajena, pero atrayente. Perdió el conocimiento. Cuando abrió los ojos, a su alrededor había cuerpos destrozados. El viento arrastraba jirones de carne por el suelo. A lo lejos se movía el último cadáver, retorciéndose en agonía. ¿Era un infectado o un humano? No lo sabía. Vienen a por nosotros. Por la noche, la ciudad se convierte en su territorio. Los supervivientes habían acampado en un centro comercial abandonado. Dentro reinaba un silencio aterrador. Solo el goteo lejano del agua creaba un ritmo siniestro. Estaba sentado junto a la ventana, observando la calle. La luna cortaba el cielo con su resplandor helado. Y entonces los sintió. Los infectados. No eran los estúpidos zombies de las películas antiguas. Se movían en silencio. Se deslizaban entre las sombras. Esperaban. Luego se oyó el primer grito. Habían atacado. El grito desgarró el silencio sepulcral. Al principio estaba lejos, en algún lugar de las profundidades del centro comercial.
pero luego se fue acercando más y más. El sonido de golpes, el crujido sordo de huesos, un rugido ronco que se convertía en un gruñido gutural. Están dentro. A la derecha, una ametralladora empezó a tabletear. Inútil. Esas criaturas eran demasiado rápidas, demasiado inteligentes. No cargan a lo loco, cazan. Sintió el olor a sangre antes de oírlo. El estómago se le contrajo, los pulmones se llenaron de una tensión pegajosa. Una sensación de hambre le atravesó la conciencia. Cerró los ojos, clavando las uñas en el suelo, intentando contener a la bestia que llevaba dentro. ¡Atrás! ¡Atrás! La voz de uno de los supervivientes se quebró en un rugido de pánico. Y entonces la oscuridad se ahogó en un nuevo estallido de sangre. No recordaba cuándo perdió el control. El cuerpo se movía por sí solo. El mundo se inundó con una neblina roja. Los sonidos se volvieron sordos, como amortiguados por el agua. Una explosión de dolor. Los huesos se rompían y se soldaban de nuevo. Las garras rasgaban el aire. Los gritos se convertían en el suave y húmedo crujido de la carne desgarrada. La bestia no siente piedad. La bestia no distingue entre amigo y enemigo. Simplemente caza. Se despertó en un charco de sangre. Durante los primeros segundos, no entendía dónde estaba. Un agudo olor a metal le golpeó la nariz. Las manos le temblaban como después de un largo sueño febril. A su alrededor, cuerpos destrozados. No solo de infectados, de los supervivientes. Los había matado. La noche fue larga. No recordaba los detalles, pero no importaba. No podía quedarse con los humanos. Si no podía controlarse, se convertía en el monstruo al que temían. Tenía que irse. Se adentró en la noche, cojeando. Su cuerpo aún no se había acostumbrado a las transformaciones. La piel le picaba como después de una quemadura. Los músculos le temblaban. A lo lejos, unas luces brillaban. El viejo búnker militar. Allí podría haber una cura, pero lo estaban persiguiendo. Lo sentía en la piel. Humanos, no infectados, cazadores. Habían descubierto quién era, y ahora no se detendrían hasta acorralar a la bestia. Dispararon sin previo aviso. Las balas rasgaron el aire. Una pasó a 1 milímetro de su hombro. Sabía que no podría escapar. Estaban preparados. ¡Contacto!, dijo una voz en los auriculares de uno de sus perseguidores. 4. Sentía el latido de sus corazones. El olor a sudor y a pólvora. Demasiada luz. Sabían que no podría transformarse de inmediato, pero no sabían lo más importante. No era un licántropo corriente, era algo nuevo. La noche se hundía en una niebla cenicienta que envolvía la ciudad muerta como un sudario. Una ligera brisa arrastraba por las calles vacías jirones de periódicos, carteles descoloridos y vallas publicitarias arrancadas en las que todavía se podían distinguir palabras que una vez fueron importantes para la gente. Permanezcan en sus casas. Advertencia de cuarentena. Ciudad sellada. Eslóganes sin sentido en un mundo destruido. Se movía rápido, zigzagueando entre coches abandonados, atento a cada sonido, como un animal salvaje. Su respiración era regular, pero por dentro bullía la tensión. Sentía que lo perseguían. Humanos corrientes, cazadores. Estaban bien armados, organizados. Seguían su rastro como una manada, acechando a una bestia herida. Pero ese era su error. No sabían que no se le podía cazar como a una presa ordinaria. Él era diferente. La oscuridad se espesó y se detuvo un instante, escondiéndose detrás de un autobús volcado, impregnado de hollín y sangre seca. El olor a descomposición le golpeó la nariz y reprimió el deseo instintivo de tapársela. No olía el hedor humano habitual. Olía a los vivos. Sudor, adrenalina, miedo. Lo exudaban sin siquiera darse cuenta. Se oyó un suave clic, el sonido de un seguro que quitaban a 1 decena de metros de él. Segundo error. Se movían con confianza, pero sin cuidado. Oía sus corazones, ya sea que latieran más rápido,
o que intentaran controlar el miedo. Distinguía cada aliento, cada paso tenso. Luego, el primer disparo. Un dolor agudo le atravesó el hombro, pero ni siquiera se inmutó. La bala había pasado rozando, cortándole la piel. No era de plata. Eso significaba que no sabían a qué se enfrentaban, o simplemente esperaban que el plomo corriente fuera suficiente. Se movió al instante. 3. Uno a la izquierda, otro detrás de una cobertura, y otro un poco más atrás. Sus músculos se tensaron, sintiendo una oleada de furia. El tiempo se ralentizó. El mundo se tiñó de un tono carmesí. Los instintos exigían sangre, exigían desgarrar sus gargantas, pero se contuvo. Aunque sus manos ya se estaban transformando, los dedos se alargaban en garras, la espalda se arqueaba. La primera víctima ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando él apareció a su espalda. Con un solo movimiento, le giró el cuello, sujetándolo de tal manera que los demás no podían disparar sin arriesgarse a herir a su propio compañero. El hombre jadeó, intentando liberarse, pero el agarre era férreo. «¿Qué queréis?». Su voz era grave, ronca, impregnada de un gruñido animal. Ninguna respuesta. Solo un silencio tenso y el sonido de los martillos al amartillarse. «Idiotas», lanzó al rehén a un lado, abalanzándose hacia adelante al mismo tiempo. Las balas silbaron, pero él ya estaba demasiado cerca. El primer cazador ni siquiera tuvo tiempo de ser consciente de su muerte. Las garras le recorrieron el cuello, desgarrando la piel y la tráquea. Al segundo lo derribó, hundiéndole la cara en el barro antes de clavarle los colmillos en la garganta. El tercero intentó huir. Siempre hay uno que intenta huir. No llegó a correr ni 10 pasos. Cuando todo terminó, el aire se llenó de nuevo con el olor a sangre. Se limpió la boca, mirando los cadáveres. Algo se le retorció por dentro. Había vuelto a matar a humanos. Había vuelto a someterse a la bestia. A lo lejos, un infectado aulló. Habían olido la sangre. Mierda. No podía quedarse allí. El búnker, el laboratorio, la única esperanza. Si de verdad había una cura allí, tenía que llegar antes de perder el último fragmento de su humanidad. Echó a correr. La ciudad se abalanzaba sobre él, oscura, impregnada de horror y desesperación. Cada paso lo acercaba a lo que podría ser su salvación, o su fin. El viento removía los jirones de periódicos, esparciendo por las calles muertas fragmentos apenas reconocibles del pasado. Fotografías descoloridas en las paredes de casas abandonadas, juguetes de niños esparcidos por las aceras, coches vacíos con las puertas abiertas de par en par, como si la gente hubiera desaparecido de repente, disuelta en la noche. No era la primera vez que lo veía. Este mundo había muerto hacía mucho tiempo, y lo único que quedaba eran las sombras del pasado, difuminadas en la oscuridad. Corría. Los pulmones funcionaban acompasadamente, el corazón latía al ritmo de sus pasos, pero cada músculo estaba tenso. Sentía la proximidad de extraños. Los infectados nunca iban solos. Olían la sangre, olían el movimiento, y también lo olían a él. Cuanto más se acercaba al laboratorio militar, más fuerte sentía la anomalía de aquel lugar. Parecía que el propio aire era denso, impregnado de algo pegajoso y ajeno. Se detuvo, se escondió a la sombra de un edificio en ruinas, observando atentamente la calle que tenía delante. Había demasiado silencio, ni un susurro, ni un sonido. Incluso los infectados parecían evitar esta zona. El viejo búnker se alzaba delante. Sus enormes puertas de acero estaban entreabiertas, como si alguien hubiera intentado forzarlas. Sobre la entrada todavía colgaba una señal descolorida de peligro biológico, pero su significado se había perdido hacía mucho. ¿Qué más daba ahora? El mundo entero estaba infectado. Dio un paso adelante y se detuvo en seco. Un sonido. Algo se movía en el interior. No eran solo infectados, no. Era algo diferente. Un lento y prolongado chirrido de garras sobre el metal. Una respiración pesada que vibraba en el aire,
Algo lo esperaba dentro. Se deslizó lentamente a lo largo de la pared, tratando de no hacer ruido. Cada movimiento era calculado, preciso. Sentía cómo su cuerpo se adaptaba, cómo sus instintos se ajustaban a la amenaza potencial. El pulso se ralentizó. La bestia en su interior se puso alerta. Un paso adelante. Otro. Se coló dentro, sintiendo cómo el aire se volvía más denso, más pesado. Olía a metal, a polvo y a algo más. A muerte. Por el suelo se extendían cuerpos destrozados. No estaban simplemente muertos. Estaban descuartizados. Se agachó y tocó uno de los cuerpos. Los tejidos no estaban desgarrados por dientes, ni por las garras de los infectados comunes. Esto lo había hecho alguien, parecido a él. Un crujido. Levantó lentamente la cabeza. Al final del pasillo, algo se movió. Salió de la sombra. Una silueta alta y desgarbada. Extremidades largas, un cuerpo delgado, pero con una musculatura evidente bajo la fina piel. Sus ojos, azules, casi brillantes en la oscuridad. Y entonces lo entendió. No era el único. Había otro. Estaban uno frente al otro, estudiándose, evaluándose. Dos depredadores, dos bestias. Pero enseguida supo que aquello no era un humano. Nunca lo había sido. La criatura giró la cabeza, como una muñeca, como si lo estuviera estudiando. Y entonces sonrió. Una mueca bestial y desgarrada, que revelaba largos colmillos, demasiado afilados, demasiado irregulares. Hablaba. No con palabras. Sus ojos hablaban. El olor. Los movimientos. Eres uno de nosotros. Llegaste tarde. Este es tu fin. Y entonces atacó. Se abalanzó hacia adelante con una velocidad inhumana. Su cuerpo pareció salir disparado de la sombra. Una silueta borrosa pasó ante sus ojos. Apenas tuvo tiempo de apartarse, pero las garras de la criatura, aún así, le alcanzaron el hombro, cortándole la piel hasta el hueso. El dolor estalló al instante, pero no dejó que le nublara la conciencia. Los instintos se activaron. Su cuerpo se dobló, los músculos se tensaron y, rugiendo, se echó hacia atrás, golpeando al mismo tiempo a la bestia en el pecho. El golpe fue potente, pero la criatura ni siquiera se tambaleó. Solo retrocedió un paso, inclinando de nuevo la cabeza, estudiándolo como un depredador que evalúa a su presa. En aquellos ojos azules no había ni una pizca de humanidad. Era un monstruo, puro, salvaje, sin rastro de razón. La bestia saltó de nuevo. Lo interceptó en el aire. Su cuerpo cambió en una fracción de segundo. La columna se le arqueó. Los dedos se alargaron hasta convertirse en garras. La piel de sus manos se desgarró, dando paso a un espeso pelaje negro. No podía contenerse más. Esta batalla no era para un hombre. Esta batalla era para una bestia. Chocaron en el aire con un golpe sordo. La fuerza del impacto los lanzó a ambos contra la pared. Sintió cómo el hormigón se agrietaba a su espalda, pero el dolor ya no importaba. Sus mandíbulas chasquearon, las garras arañaron los costados del enemigo, dejando profundas heridas desgarradas. Pero el monstruo no sentía dolor. Se lanzó hacia adelante, cerrando los dientes sobre su brazo. Un dolor agudo e inhumano le recorrió todo el cuerpo. Las mandíbulas de la criatura se hundieron en su carne, desgarrando tendones, triturando huesos. Aulló, pero no retrocedió. En su lugar, agarró a la criatura por el cuello y, apretando con todas sus fuerzas, la estampó contra el suelo. Un estruendo, polvo y finalmente un crujido sordo. Pero ni siquiera un hueso roto detuvo a la criatura. Se movió de nuevo, pero ahora más lentamente. Vio cómo los músculos de la bestia pulsaban, cerrando las heridas a una velocidad inhumana. También podía regenerarse. Su propia respiración se aceleró. No sabía cuánto duraría esta lucha, pero una cosa tenía clara. Esto no era un simple infectado. Era otro licántropo, pero no como él. No era racional, no se controlaba. Era un producto puro del virus. La criatura rugió, quitándoselo de encima.
Su cuerpo se arqueó de nuevo en una curva monstruosa. Recordabas algo a medio camino entre un lobo y un hombre, pero retorcido, distorsionado, como una creación de pesadilla. Y entonces lo entendió. Los militares habían intentado crear un arma. Habían intentado hacer a otros como él. Pero algo había salido mal. Esa criatura nunca había sido humana. Era un monstruo criado en un laboratorio. Saltó de nuevo. Esta vez no lo esquivó. Las garras de la bestia se le clavaron en el pecho, inmovilizándolo contra el suelo. El dolor era insoportable, pero ni siquiera eso ahogó la respiración sorda y entrecortada de la criatura justo frente a su cara. Se inclinó sobre él. Estaba disfrutando el momento, pero él no estaba dispuesto a morir. En el último instante, se giró, desgarrando el vientre de la criatura con sus garras. Una sangre espesa y negra brotó sobre el suelo. El monstruo rugió y retrocedió. Había llegado su momento. Saltó. Sus mandíbulas se cerraron sobre la garganta de la bestia. La desgarró, la asfixió, hasta que el monstruo se quedó quieto, hasta que los ojos azules perdieron su brillo nauseabundo. Y entonces la criatura se desplomó en el suelo, inmóvil. Respiraba con dificultad. Apenas podía sostenerse en pie, con todo el pecho cubierto de sangre, la suya y la ajena. El dolor todavía pulsaba en su cuerpo, pero se obligó a levantarse. Había ganado, pero no podía ser el único. Si había uno así aquí, ¿cuántos más habría? Levantó la cabeza. A lo lejos, desde la oscuridad del pasillo, varios pares de ojos azules más lo observaban. Todo su cuerpo se tensó. Esta batalla aún no había terminado. La oscuridad del pasillo pareció espesarse, volviéndose tangible, viva. En sus profundidades brillaban reflejos oculares, observándolo desde una niebla que se arrastraba por el suelo, absorbiendo la sangre. Respiraba con dificultad, los músculos le ardían por la tensión, pero el tiempo para un respiro se había acabado. No atacaron de inmediato. Estas criaturas eran más inteligentes que los infectados comunes. Esperaban. Observaban a su hermana caída, estudiándolo, decidiendo qué hacer. Pero había algo extraño en aquella fría expectación. No se abalanzaron sobre él, no intentaron desgarrarlo como lo harían mutantes o zombis corrientes. Sus ojos azules estudiaban, evaluaban, y entonces retrocedieron. Se quedó helado. Era increíblemente extraño. ¿Las criaturas lo dejaban ir? ¿Por qué? Su cuerpo todavía temblaba por la adrenalina. La sangre fluía por la piel desgarrada, pero no podía perder tiempo en reflexiones. Tenía que seguir adelante, adentrarse más en el laboratorio, mientras sus fuerzas aún lo mantenían en pie. Dio un paso adelante, rodeando con cuidado el cuerpo del mutante caído. Tras caminar unos metros más, vio unas puertas blindadas cerradas, marcadas con insignias militares. Sector D, Espécimen Experimental 7. Intentaron crear un ejército de licántropos. Ahora estaba seguro de ello. Pero, ¿por qué no habían atacado esas criaturas? La respuesta llegó por sí sola. Un sonido, sordo, entrecortado, inhumano. El suelo bajo sus pies tembló. Desde las profundidades del complejo, desde sus mismas entrañas, resonaba un zumbido bajo y de pesadilla, parecido al de una sirena, pero vivo, impregnado de algo antiguo y hambriento. Y lo entendió. Aquí había algo peor que los licántropos, algo de lo que incluso ellos huían. Y cuando se dio cuenta, volvieron a rugir. Pero ahora no era el rugido de los cazadores, era miedo. Esas criaturas tenían miedo, y eso solo significaba una cosa. Se acercaba algo terrible. Se dio la vuelta y echó a correr. Su cuerpo exigía descanso, pero no podía detenerse. Detrás, en las profundidades del laboratorio, algo estaba despertando. Se desvió hacia un lado, entrando en un hangar semiderruido, donde yacían viejos contenedores militares, pero se detuvo casi de inmediato. Frente a él, en el suelo, había cuerpos, pero no estaban destrozados como en otras partes del laboratorio.
Estaban roídos, hasta los huesos. Cada extremidad había sido limpiada hasta la blancura, los músculos arrancados, los ojos devorados. Los cadáveres eran recientes. Eso significaba que las criaturas todavía estaban aquí. Criaturas que no solo desgarraban a sus víctimas con garras, sino que las devoraban vivas. Levantó lentamente la cabeza y se quedó helado. En el techo, como arañas gigantes, colgaban ellos. Zombies, pero no eran corrientes. Habían cambiado. Sus cuerpos ahora eran alargados y delgados, con brazos transformados en largas cuchillas de hueso. Sus espaldas estaban desgarradas, y de su interior brotaban tendones que se habían convertido en algo parecido a tentáculos. Estaban pegados al techo, inmóviles, pero sus cabezas se sacudieron cuando él entró. Rostros congelados y distorsionados se volvieron hacia él. No respiraba. Se contuvo. Un paso adelante. Un clic. Una de las criaturas se desprendió del techo y se estrelló contra el suelo. Apenas tuvo tiempo de esquivarla. La criatura se doblaba en un ángulo antinatural. Sus largos brazos cuchilla se clavaron en el hormigón. Pero eso era solo el principio. Desde el techo, 3 más se precipitaron hacia abajo. Sus movimientos eran demasiado rápidos para zombis corrientes. No podía vencerlos solo. Eran demasiado rápidos, demasiado fuertes. Eso significaba que solo quedaba una opción. Se desgarró la piel. La transformación fue instantánea, como una respuesta a la llamada de una naturaleza ancestral. Sus músculos se hincharon, las garras se alargaron, los colmillos se afilaron. En ese momento, ya no era un hombre, era una bestia. Los zombis se abalanzaron sobre él, y la batalla comenzó. Los gritos de las creaciones de la oscuridad se fundían en una caótica y escalofriante sinfonía de terror. Esas criaturas ya no eran humanas. Sus cuerpos se habían distorsionado, convirtiéndose en híbridos espantosos, creados por un virus que ahora no solo mataba, sino que reescribía la propia naturaleza de sus portadores. No solo se movían, cazaban, y en sus ojos deformados no había ni una pizca de razón, solo un hambre insaciable. No esperó a ser el primero en recibir un golpe. Sus músculos explotaron con poder, las garras atravesaron el aire y un rugido depredador escapó de su garganta. Ya no era un hombre, ni una víctima, ni un fugitivo. Era un depredador. La primera criatura se lanzó directamente hacia él. Las cuchillas de hueso de sus brazos cortaron el aire. Se agachó bajo el golpe, permitiendo que la inercia del monstruo lo impulsara hacia adelante, y luego, con un solo movimiento de sus garras, le abrió el vientre, dejando tras de sí un tajo sangriento. Las entrañas se derramaron por el suelo, pero incluso con los órganos desgarrados, la criatura no se detuvo. ¡Mierda! ¡No sienten dolor! La segunda criatura saltó desde el techo y sintió que algo se le clavaba en la espalda. Un hueso afilado le atravesó la piel. Los músculos temblaron por el impacto, pero no dejó que el dolor le inundara la conciencia. Tiró hacia atrás y agarró al zombi por el cuello. Con un solo movimiento, le desgarró la mandíbula, dejando solo una mueca sangrienta. Pero eran demasiados. Trepaban por las paredes, saltaban desde arriba, emergían de las sombras como insectos de un nido de muerte. No podía luchar solo contra decenas de estas criaturas. Tenía que salir de allí. ¿Pero a dónde? Se giró, tratando de encontrar alguna salida, cuando vio una puerta con un panel electrónico. Estaba semidestruida, pero todavía funcionaba. Justo delante colgaba una señal. Espécimen Z. Advertencia. No abrir. Detrás de la puerta, algo más. Lanzó una mirada a los monstruos, que ya se acercaban por todos lados. No había tiempo. Golpeó el panel con sus garras. La puerta se abrió de golpe. Oscuridad. Vacío. Un pasillo de laboratorio que apestaba a podredumbre y descomposición. Se precipitó adentro, sabiendo que se dirigía directamente a las fauces de un horror desconocido. Pero era la única forma de sobrevivir. En cuanto cruzó el umbral,
El generador de emergencia se encendió. Las luces rojas de emergencia se iluminaron a lo largo de las paredes, inundando la sala con una luz alarmante, y se quedó paralizado. En el extremo opuesto del pasillo había un hombre. No, lo que quedaba de un hombre. La criatura era enorme, de más de 2,5 metros de altura. Su piel era de un blanco cadavérico y su cuerpo estaba cubierto por haces de venas oscuras. No se movía. Tenía la cabeza gacha y los largos brazos colgaban a los lados de su cuerpo. Pero sintió su presencia. No estaba muerto, estaba esperando. Los monstruos a su espalda se detuvieron. No lo persiguieron más. Tenían miedo. Y entonces lo entendió. Detrás de esa puerta, él no era el cazador. Aquí, él era la presa. La criatura levantó la cabeza. Sus ojos estaban vacíos. Sonrió. Y entonces comenzó la verdadera locura. La criatura dio un paso adelante. Su cuerpo masivo se movía con una gracia inhumana. Los músculos se ondulaban bajo la pálida piel como serpientes vivas. No solo caminaba, se deslizaba, y ese ritmo de movimiento espeluznante y antinatural hizo que incluso sus instintos aullaran de alarma. Sabía que debía correr, pero las piernas no se movían. Su bestia interior, su instinto de supervivencia, el mismo que antes lo había llamado a la lucha, ahora estaba paralizado por el miedo. Esto era algo diferente, no un licántropo, no un zombi. Era peor. La criatura inclinó la cabeza, observándolo, y entonces desapareció. Ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de cómo se plantó frente a él. Una velocidad inhumana. El puño de la criatura lo golpeó en el pecho, con más fuerza que cualquier ataque que hubiera sentido jamás. El mundo explotó en dolor. Su cuerpo salió despedido hacia atrás, atravesando un tabique metálico, estrellándose contra una consola, esparciendo monitores y cristales a su alrededor. Los pulmones se negaron a funcionar. El pecho le ardía como si lo hubiera aplastado un camión, y solo su naturaleza sobrehumana lo salvó de una muerte instantánea. Pero el dolor... ¡Mierda! ¡Ese dolor! Tosió, y de su boca brotó una sangre oscura. Era imposible. Ni siquiera los zombis corrientes podían causarle un daño tan grave. La criatura se acercó lentamente, inclinando la cabeza como si lo estuviera estudiando. «Tú no deberías haber entrado aquí», habló. La voz era sorda, quebradiza, como si no sonara desde fuera, sino que se desgarrara dentro de su propia cabeza. Nunca había oído un sonido así. La bestia en su interior aullaba. No era solo miedo, era pánico. La criatura levantó lentamente una mano. Vio cómo los músculos bajo la piel cambiaban, se movían, se reconfiguraban como un mecanismo. ¿Qué demonios habían creado aquí? La bestia interior le suplicaba que huyera. Apretó los puños. ¡No! No se rendiría. Aunque su instinto interior gritara sobre la amenaza mortal, él no era una víctima corriente. Rugió, obligándose a levantarse. La criatura sonrió más ampliamente. «Bien, muéstrame de lo que eres capaz». Atacó. El aire se desgarró. Ni siquiera tuvo tiempo de esquivarlo. El golpe le dio en el costado, enviándolo contra una sólida pared de hormigón. Las costillas se rompieron. Un dolor increíble. Pero no dejó que lo venciera. Dejó que la bestia tomara el control. Su cuerpo se transformó al instante. Los colmillos se alargaron. Las garras se hicieron más largas. Sus poderosas zarpas se clavaron en el suelo. La criatura lo esperaba. Y cuando él atacó, ni siquiera retrocedió. Sus garras se hundieron en la piel del monstruo, pero no pasaron más allá. El cuerpo de la criatura era impenetrable. Las garras del licántropo, que podían desgarrar a humanos, zombis, mutantes e incluso acero, no podían perforar su piel. ¿Qué era esa cosa? La criatura miró su zarpa, todavía clavada en su hombro. Demasiado débil. Y entonces golpeó. No recordaba cómo salió volando. No recordaba cómo se estrelló contra el suelo. Solo veía cómo el monstruo se acercaba, extendiendo la mano para aplastarlo como a un insecto.
Y en ese momento, el suelo tembló. Un zumbido sordo resonó en las profundidades del laboratorio. Algo más se había despertado. La criatura se detuvo. Y entonces los vio. Zombies. Pero no como los de antes. Estos eran gigantes, deformes. Sus cuerpos parecían un amasijo de cadáveres fusionados en un solo ser, grotesco y demencial. Y avanzaban. No solo avanzaban, se abrían paso a través de las paredes del laboratorio. Sus extremidades se retorcían. Sus fauces dentadas se abrían en monstruosos gritos de agonía. ¿Estaba atrapado entre dos pesadillas absolutas? Sí, no había elección. Debía seguir luchando, porque si caía ahora, este mundo no vería el amanecer. Los gritos de los monstruos se mezclaron con el zumbido helado del edificio moribundo. El laboratorio se desmoronaba, como si se resquebrajara bajo el peso de la abominación inhumana que había nacido en sus muros. Todo lo que había ocurrido aquí se había salido de control, y ahora esta masacre terminaría con su muerte, o se convertiría en el triunfo sangriento de su propia furia bestial. La criatura frente a él permanecía inmóvil. Sus ojos vacíos no reflejaban emociones. No se asustó. Ni siquiera reaccionó a la aparición de los colosales monstruos zombie fusionados. Simplemente esperaba. Pero él no tenía tiempo para descifrar sus intenciones. Sabía una cosa: los zombies se dirigían hacia ellos. Sus cuerpos se retorcían. Brazos y piernas sobresalían de su carne muerta en los lugares más absurdos, como si estuvieran ensamblados a partir de docenas de cuerpos destrozados y cosidos en un solo ser gigantesco. De sus bocas abiertas brotaban gritos inhumanos, pero no eran solo gemidos de muertos. Hablaban, no, susurraban. «Únete a nosotros. Sé parte de... No puedes huir». Sintió que sus entrañas se contraían ante ese sonido. No era el rugido sin sentido de un zombi. Era algo diferente, racional. Y en ese momento, una de las criaturas atacó. Una extremidad gigantesca, parecida a una mezcla de brazo y columna vertebral, se lanzó hacia adelante, con la intención de aplastarlo. Apenas tuvo tiempo de esquivarla. El suelo tembló, el hormigón saltó en todas direcciones. Se lanzó a un lado, saliendo de debajo de los escombros, mientras sus garras se hundían en la carne carnosa y temblorosa del monstruo. Desgarrar, desgarrar, desgarrar. Comenzó a hacerlo pedazos, desgarrando la piel podrida con los dientes, clavando las garras en la masa sangrienta y palpitante. Las entrañas se derramaron, pegajosas, repugnantes, pero la criatura no se detuvo. Le arrancó un brazo, le arrancó el otro, pero en su lugar, de las heridas abiertas crecían nuevas extremidades. Mierda, evolucionan ante sus propios ojos. Y entonces lo entendió. Eran algo más que simples zombies. Eran la forma pura del virus. No podía matarlos de la manera convencional. No morían, se adaptaban, eran perfectos. Y entonces, en el laboratorio, se oyó una risa, ronca, distorsionada. La criatura con la que había luchado antes lo estaba mirando. ¿Ves? Nunca ganarás. No atacó. Simplemente observaba. Esperaba a que se rompiera. Pero si pensaban que se rendiría, no sabían con quién estaban tratando. Rugió. Sus músculos se hincharon. Las garras se alargaron. No era humano, pero tampoco era un zombi. Era algo nuevo, y no les permitiría ganar. Los desgarraría a todos, y ese sería el principio del fin. Su rugido hizo estallar el silencio, atravesando el laboratorio en ruinas con un eco ensordecedor. Sintió como la bestia en su interior tomaba el control por completo, rompiendo las últimas cadenas que contenían los restos de su humanidad. Si antes había luchado por el control, tratando de mantener el equilibrio, ahora se permitía ser en quien estaba destinado a convertirse, un cazador. La criatura frente a él no se movió, simplemente se quedó allí, observando cómo cambiaba, cómo su cuerpo se expandía, volviéndose más masivo, cómo sus colmillos se alargaban,
cómo sus garras se extendían, convirtiéndose en armas mortales. Los gigantescos zombis mutantes se acercaban. Emitían un susurro que resonaba en su cabeza, tratando de expulsar su mente, de obligarlo a formar parte de su colectivo. Pero él no era como ellos, y se lo demostraría. Explotó en movimiento. Su cuerpo se desplazó por el espacio, demasiado rápido para que las criaturas tuvieran tiempo de reaccionar. Saltó sobre el mutante más cercano. Sus garras le atravesaron el pecho. El sonido de la carne desgarrándose fue como un chasquido húmedo, pero el monstruo no se detuvo. Le arrancó un trozo del cuello. La sangre le brotó en la garganta, espesa, alquitranada, repugnante. El monstruo se tambaleó, pero en lugar de caer, su carne comenzó a regenerarse ante sus propios ojos. Sabía que eso pasaría. Por eso estaba preparado. Antes de que la criatura pudiera regenerarse por completo, hundió las manos en su hinchado abdomen y lo partió por la mitad. Pero no era suficiente. El virus se estaba adaptando. Se estaban regenerando. Pero él sabía cómo matarlos. No desgarrarlos, no destrozarlos, no cortarles las extremidades, sino destruir el núcleo. Cada una de estas criaturas era parte de una mente única. Eran como parásitos, como una colonia que controlaba a los muertos. Necesitaba encontrar el centro, quien los controlaba, y sabía quién era. Giró lentamente la cabeza. Sus ojos brillaron con una luz sangrienta. La criatura estaba allí. Todo este tiempo no se había movido. Observaba, porque era ella quien los controlaba. Se abalanzó hacia adelante. Chocaron con la fuerza de dos seres que habían trascendido la naturaleza humana. Sus garras se encontraron con la carne impenetrable, pero esta vez no intentó simplemente desgarrar. Apuntó a su cabeza. La criatura desvió el primer golpe. Su reacción fue inhumana, pero él lo había previsto. Su otra mano se hundió en su costado, desgarrando los músculos. Aquella no emitió ni un sonido, pero vio algo nuevo en sus ojos. Miedo. No esperaba que pudiera herirla. No le dio tiempo a pensar. La hizo pedazos. Sus garras recorrieron su cuerpo. Los músculos se hincharon por la tensión, y de un solo tirón le arrancó la cabeza. El cuerpo de la criatura se desplomó en el suelo, y en ese mismo instante, todos los zombis mutantes se quedaron paralizados. Se debilitaron. Su teoría era correcta, estaban conectados a ella, pero esto aún no era el final. Desde las profundidades del laboratorio, resonó un rugido bajo y amenazante. No había matado al enemigo principal, solo había atraído su atención. Un zumbido recorrió el laboratorio, haciendo temblar las paredes. La vibración le atravesó los huesos, como si el propio edificio respondiera a ese rugido, advirtiendo que aún no era el final. Estaba de pie entre un montón de cuerpos. La sangre goteaba de sus garras sobre el frío suelo de hormigón. Pero a pesar de la masacre, sentía que aquello solo había sido un calentamiento. Algo se movía abajo. El sonido no se parecía a pasos normales. Era algo masivo, demasiado grande para moverse de forma natural. Se arrastraba, se deslizaba. Sus pesadas extremidades arañaban el suelo metálico del nivel inferior, emitiendo una respiración ronca, cargada de un hambre inhumana. Sabía que no podía simplemente darse la vuelta e irse. Este virus, fuera lo que fuese, había evolucionado. Y si no lo detenía aquí y ahora, pronto el mundo entero se convertiría en esta pesadilla. Sus músculos se tensaron cuando dio un paso hacia el túnel de ruido que conducía hacia abajo. Aquí la oscuridad estaba viva. Parecía moverse, pulsar, como si el propio laboratorio respirara en agonía. Y entonces lo vio. De las sombras emergió algo indescriptible. No era un hombre, no era un zombi, no era un licántropo. Era algo completamente diferente. De 4 metros de altura, su cuerpo estaba compuesto por una multitud de cuerpos fusionados, cuyos rostros todavía se movían, parpadeaban, abrían la boca en gritos mudos. Estaban vivos,
pero solo como parte de una pesadilla gigantesca. Sus huesos se habían fusionado en un solo armazón. Las extremidades sobresalían en lugares aleatorios. De su espalda se retorcían largas marañas de nervios, creciendo y entrelazándose ante sus propios ojos. Era el virus en sí mismo, consciente, y lo estaba mirando. De docenas de bocas salió una sola palabra: «Únete». Sintió cómo ese sonido penetraba directamente en su conciencia, cómo miles de voces perforaban su cráneo, intentando quebrar su voluntad. Intentaban infectarlo. Lo sintió. El virus no era solo físico. Intentaba tomar el control de su mente. Su corazón latió con más fuerza. Sus ojos se oscurecieron. La bestia interior sintió la amenaza. Y ahora no era solo un instinto de supervivencia. Era una guerra. Nunca. Su voz no era humana. Un rugido escapó de su pecho, transformándose en algo antiguo, primigenio. No se convertiría en parte de esta pesadilla. La haría a pedazos. Aquello se movió primero. Una extremidad masiva, ensamblada con cuerpos entrelazados, se abalanzó sobre él con una velocidad inhumana. Apenas tuvo tiempo de saltar a un lado, pero el impacto provocó una onda expansiva que destrozó las estructuras metálicas a su alrededor. «Mierda, es más rápido de lo que parece». Se lanzó hacia adelante. Sus garras rasgaron la carne del monstruo, pero fue inútil. La herida sanaba ante sus ojos. Del lugar desgarrado crecieron nuevas extremidades, aún más monstruosas, aún más grotescas. Se perfecciona en combate, igual que él. Su bestia no tenía miedo. Su bestia sabía qué hacer. Dejó de huir, dejó de defenderse. Atacó. Velocidad, furia, pura fuerza destructiva. Lo invirtió todo en esta lucha. Las garras se hundían más profundo. Los colmillos desgarraban sin piedad. Cada uno de sus movimientos no estaba dirigido solo a atacar, sino a destruir la propia estructura de este ser. No solo golpeaba, aprendía, buscaba una debilidad, y la encontró. En el mismo centro del monstruo, latía algo parecido a un corazón, un órgano pulsante que se hinchaba, bombeando no sangre, sino la vida misma del virus. Ahí estaba, el núcleo. En algún lugar de su interior, todavía era algo racional, y él iba a destruirlo. Pero entonces, el monstruo susurró: «No puedes ganar. Ya eres nuestro». Y lo sintió. Algo dentro de su propio cuerpo, latente, vivo. Algo ya estaba creciendo dentro de él. Esta batalla se había convertido en algo más que una lucha por la supervivencia. Era una guerra por su propia alma. El mundo se contraía a su alrededor, como si las paredes de aquel laboratorio condenado intentaran aplastarlo, absorberlo, convertirlo en otra sombra muerta entre los restos del pasado. Las voces del monstruo seguían resonando en su cabeza, susurrando algo incomprensible, extraño, peligroso, pero sus instintos no podían equivocarse. Intentaban infiltrarse en su conciencia, infectarlo, someterlo. El dolor era insoportable. Su cuerpo ardía, como si alguien le hubiera inyectado fuego puro en las venas, desgarrando cada célula desde dentro. No era una infección común. El virus no solo intentaba infectarlo, lo estaba cambiando en ese mismo instante, pero no lo permitió. No era humano, no era su víctima, era un cazador. Un rugido escapó de su garganta, bajo, profundo, lleno de un desafío bestial. No aceptaría su maldición, no formaría parte de su mundo, los haría pedazos. El monstruo lo entendió. La criatura, ensamblada a partir de múltiples víctimas fusionadas en un solo cuerpo, pareció estremecerse. Sus ojos, docenas, cientos de ojos en su rostro y cuerpo, parpadearon al unísono, temblaron, como si sintieran la amenaza. Sentía miedo. Era su oportunidad. Se abalanzó hacia adelante. Sus garras cortaron el aire. Sus dientes se cerraron. Sus músculos se lanzaron al ataque. No solo golpeaba, apuntaba directamente a su corazón. El núcleo. Tenía que morir. Pero el monstruo no pensaba rendirse.
Sus numerosas extremidades se extendieron hacia él como tentáculos, con una fuerza capaz de partir a un hombre por la mitad. Pero él ya no era un hombre. Era más rápido. Era más fuerte. Su cuerpo se arqueó en el aire, esquivando los golpes, y en ese mismo instante, sus garras se hundieron en la carne suave y palpitante. Lo había alcanzado. El monstruo rugió. Su rugido no se parecía a un grito de dolor. Era terror. Nunca pensaron que él podría ganar. Se equivocaron. Apretó a su presa y la desgarró. Un chorro de sangre oscura y pútrida se disparó por el aire, como una ola de descomposición. El monstruo tembló, chirrió, gritó, y luego comenzó a desintegrarse. Su cuerpo se deshacía, se agrietaba, los huesos se desmoronaban, los músculos colgaban flácidos. Todo estaba construido sobre ese órgano. Ahora estaba destruido. La criatura que controlaba esta pesadilla ya no existía. Los zombis que quedaban atrás comenzaron a caer. Sus extremidades se deshacían en polvo, temblaban, como si perdieran la vida misma. Había roto su conexión. Había destruido su fuente. El laboratorio temblaba. Sintió como todo el edificio comenzaba a derrumbarse. Este lugar no debía existir. Era su último regalo al mundo. Se dio la vuelta y echó a correr. Detrás de él, las paredes caían, el fuego rasgaba el aire, el hormigón se desmoronaba. Corrió a través de un infierno moribundo, y cuando salió al exterior, la noche era oscura, fría y silenciosa. Había sobrevivido, pero ¿a qué precio? Bajó la vista hacia su mano. La piel ya no era la de antes. Se había oscurecido, había cambiado. El virus seguía dentro, pero no lo había infectado, se había adaptado. ¿Qué era ahora? No conocía la respuesta. El aire frío de la noche le quemaba los pulmones mientras permanecía entre las ruinas del laboratorio, observando cómo la ceniza se elevaba, mezclándose con densas nubes de humo. El viento susurraba entre los muros derruidos, levantando nubes de polvo, esparciendo el olor a muerte y a hollín. Todo a su alrededor estaba mortalmente silencioso, como si la propia naturaleza contuviera el aliento, temerosa de perturbar a quien había escapado de aquel infierno. Había sobrevivido, pero había cambiado. Sus manos todavía temblaban, su piel se oscurecía, adquiriendo un tono antinatural. Sus músculos sentían una fuerza que no había conocido antes. Esto no se parecía al estado habitual después de una transformación. El virus no lo había matado, lo había absorbido. ¿Qué era ahora? Se miró los dedos. Las garras ya no se retraían. La piel parecía más áspera, más flexible, como adaptada a nuevas condiciones. Podía sentir algo ajeno, pero al mismo tiempo, familiar. El silencio a su alrededor no era normal. Lo escuchaban. Lo sintió en la piel, con sus instintos, en sus entrañas. Había algo ahí fuera, en la oscuridad. En algún lugar, entre los edificios en ruinas, lo esperaban. Pero no como a un enemigo, no como a una amenaza. Lo esperaban como a un líder. Zombis, pero no zombis corrientes. No aquellos estúpidos y putrefactos muertos que vagaban por las calles en busca de carne. Estos eran diferentes. Lo observaban. De la sombra emergió el primero. Alto, delgado, pero sus movimientos eran demasiado fluidos para un muerto común. Sus ojos no estaban vacíos, eran conscientes. Había más de 12. Estaban de pie, sin atacar, simplemente observando. Sintió una conexión. Sabían que había cambiado, que se había convertido en algo más grande de lo que era, y ahora lo escuchaban. Dio un paso adelante. No retrocedieron, esperaban una orden, y entonces lo entendió. Ya no era simplemente un superviviente, era algo diferente. Era el alfa, no solo entre los licántropos, sino también entre los infectados. No sabía hasta qué punto habían llegado los cambios en su organismo, pero ahora veía el mundo de otra manera. No se limitaba a salvarse. Ahora decidía lo que vendría después. Levantó lentamente una mano.
Las sombras frente a él se quedaron inmóviles. Zombies, el virus, licántropos, todos esperaban su palabra. Y dijo: «Síganme». El mundo ya no era el mismo. Ahora él lo crearía de nuevo. La oscuridad de la noche estaba impregnada de podredumbre y de un silencio roto solo por la respiración de los muertos que ahora estaban ante él, esperando instrucciones. No se movían, no gruñían, no atacaban, simplemente miraban. Sus miradas no estaban vacías, sino llenas de expectación. Sentía sus mentes, no como los humanos. No tenían emociones, no tenían conciencia en el sentido habitual, pero había algo más, instintos, una conexión que los unía. Él estaba en el centro de esa conexión. Esperaban su orden, y entonces comprendió la verdadera magnitud de lo que había ocurrido. No solo había sobrevivido, se había convertido en su líder. No solo un licántropo, no solo un mutante. Ahora era algo completamente nuevo. Era el alfa, no solo para los de su especie, sino también para las propias creaciones del virus. Pero, ¿quién era ahora su enemigo? El mundo más allá de la muerte. ¿Los humanos que aún sobrevivían? ¿O aquellos que habían creado todo este caos? Su cuerpo ardía por dentro. El cambio aún continuaba. No sabía dónde estaba el límite. Pero ahora eso no importaba. Los zombies frente a él sintieron su vacilación. No hablaban, pero él los entendía. Esperaban un objetivo. Y él tenía un objetivo. La gente que había creado este virus. Los laboratorios militares. No solo destruyeron el mundo, lo crearon a él. Ahora él se convertiría en su último error. Dio un paso adelante. Los zombies repitieron su movimiento. Las sombras lo siguieron, rompiendo el silencio sepulcral con su avance. Eran su ejército, y ahora iba en busca de respuestas. Si quedaban supervivientes en algún lugar de este mundo, pronto conocerían al nuevo amo de este infierno. El mundo ya no pertenecía a los humanos, ahora le pertenecía a él. La ciudad ante él yacía en ruinas, sepultada bajo cenizas y sangre. Antaño hubo aquí una civilización, pero ahora solo quedaban calaveras abandonadas en las polvorientas calles y máquinas inútiles cubiertas de óxido y enredaderas. El mundo había muerto, y entre sus huesos caminaba ahora un nuevo amo. No era humano, no era un muerto, era quien se alzaba entre dos mundos, y ahora lideraba un ejército. Detrás de él, en la bruma del amanecer, se movían los infectados. No se tambaleaban como los estúpidos y putrefactos zombies de las viejas películas. Se movían con determinación, de manera ordenada. Sus ojos vacíos ya no vagaban en una agonía inconsciente. Esperaban su orden. Él sentía sus mentes. El virus los había convertido en su manada. Ahora lo seguían, y su número aumentaba. A medida que avanzaban por las calles de la ciudad, se les unían nuevos infectados. Salían de las sombras de los callejones, emergían de sótanos inundados, salían de edificios en ruinas, donde una vez se habían refugiado del fin del mundo. Pero ahora no eran víctimas escondidas, ahora eran su legión. Y todo este tiempo sentía algo más adelante, cálido, vivo, supervivientes. En algún lugar más adelante había gente. Todavía resistían. Todavía se aferraban a un mundo que ya no existía. Pero, ¿qué haría cuando los encontrara? Él mismo ya no sabía la respuesta. Sentía su miedo, su debilidad. No tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero, ¿quedaba algo de humanidad en él? ¿O ya era parte de este nuevo mundo? Se detuvo. Los zombies se detuvieron con él. Cientos de ojos se clavaron en él, esperando una decisión. Y miró hacia adelante, hacia la oscuridad de un mundo moribundo, donde en algún lugar del horizonte aún parpadeaban las últimas chispas de la vieja civilización. Dio un paso adelante, y el mundo entero tembló bajo sus pasos. El silencio era denso, como resina solidificada. El mundo esperaba, inmóvil, en la antesala de una tormenta. Estaba de pie sobre las ruinas de la civilización,
observando cómo su ejército de muertos se extendía por las calles como una marea oscura. Esas criaturas ya no eran simplemente zombies. Habían evolucionado. Se habían convertido en algo más que cuerpos andantes sin cerebro. Lo escuchaban. Eran parte de su voluntad. Los sentía en su conciencia, como el susurro de miles de voces que sonaban en un coro unificado. No hablaban con palabras, no usaban pensamientos en el sentido habitual, pero transmitían emociones, sensaciones, deseos. Esperaban una orden. Adelante. Una sola palabra resonó en su mente, y cientos de infectados se movieron al unísono, como un único organismo dirigido por una mano invisible. Avanzaban por las calles abandonadas, se deslizaban entre coches destrozados, llenaban las casas muertas, dejando tras de sí solo el silencioso susurro del movimiento. Pero él no era uno de ellos. Sentía el pulso de la vida en algún lugar muy adelante. Supervivientes. Estaban cerca. Su olfato era demasiado agudo para equivocarse. En su sangre todavía había el calor de la vida humana, el olor a sudor, a adrenalina, a miedo. Tenían miedo. Su refugio se encontraba detrás de unas barricadas en las afueras de la ciudad. Una vieja instalación militar, rodeada por los restos de vehículos blindados y alambre de espino. Creían que allí estaban a salvo. Se equivocaban. No sabía qué iba a hacer. ¿Borrarlos de la faz de la tierra? ¿Dejarlos en paz? ¿O darles la oportunidad de formar parte del nuevo mundo? Él mismo aún no lo había decidido, pero su ejército ya los sentía. Los infectados habían olido el calor de la sangre, estaban hambrientos y querían lanzarse al ataque, pero él los contenía, por ahora. Se movió lentamente hacia el campamento de los supervivientes, paso a paso, y cada uno de sus movimientos se convertía en un eco en la oscura sinfonía del mundo destruido. Un mundo en el que ya no era humano, pero era alguien más grande, y ahora él decidía a quién le estaba destinado sobrevivir. El viento susurraba entre las ruinas, levantando en el aire las cenizas de la ciudad quemada. A lo lejos, las ratas hurgaban entre los restos del viejo mundo, buscando comida entre los cuerpos en descomposición. El olor a cadáver impregnaba las calles, se absorbía en el asfalto agrietado, en los muros de los edificios derruidos. Este mundo ya no pertenecía a los humanos, era algo nuevo, y él era quien gobernaba este mundo. Se movía lentamente, pero cada uno de sus pasos resonaba en la conciencia de los cientos de infectados que lo seguían. No gruñían, no vagaban sin sentido, como lo hacían los zombis corrientes. Caminaban con un propósito, sus cuerpos se movían con una precisión diabólica, sus corazones muertos ya no latían, pero sus instintos aún existían, y sabían que más adelante había vida. La sentían, supervivientes. Se escondían tras los muros de hormigón de un viejo complejo militar. Su campamento estaba fortificado, protegido con alambre de espino, rodeado de torretas automáticas y reflectores. Se habían preparado para los ataques de los zombies. Esperaban a muertos estúpidos y lentos que se lanzarían a un ataque frontal. Caerían en trampas, morirían bajo una lluvia de balas. Pero no sabían que se enfrentaban a algo diferente. Sintió su miedo. Ya sabían que algo se acercaba. Sobre el campamento resonaron golpes sordos contra el metal. Los soldados corrían de un lado a otro. La gente levantaba sus armas, se afanaban, formaban posiciones defensivas. Pero era inútil. Él estaba en la sombra, observando. Sus infectados esperaban la orden. Podría simplemente desgarrarlos a todos. Pero quería otra cosa. Quería que entendieran. Este mundo ya no les pertenecía. Salió lentamente de la sombra, permitiendo que los reflectores iluminaran su rostro. La gente en los muros del campamento se quedó inmóvil. Esperaban ver a un mutante, a un zombi, a un monstruo. Pero lo vieron a él. Parecía humano. Casi. Su piel se había oscurecido. Sus músculos se habían vuelto más densos. Los colmillos ya no se ocultaban.
Las garras se habían alargado ligeramente, pero todavía podía hablar. «¡Abran las puertas!». Un silencio sepulcral. Uno de los soldados tembló. ¿Qué eres?», gritó uno de ellos. Él sonrió. «El futuro». Detrás de él, los infectados se movieron, lentamente, pero no de forma caótica. Lo seguían como un ejército, como una fuerza organizada. Gritos de pánico se extendieron por el campamento. La gente no sabía qué hacer. Se acercó un paso más. «No he venido a destruirlos. He venido a darles una opción». Los soldados amartillaron sus fusiles, pero sus manos temblaban. «Todavía se aferran al viejo mundo, pero ya no existe. Solo existe este». Levantó una mano. Los infectados se detuvieron. Ojos muertos se clavaron en la gente. O aceptan el nuevo orden, o pasarán a formar parte de él. La elección era suya, y esa elección decidiría el destino de la humanidad. El silencio flotaba en el aire, denso como el humo, envolviéndolo todo. La gente en los muros del campamento no se movía, como si estuvieran paralizados por el mero hecho de que frente a ellos había alguien que parecía casi humano, pero que lideraba un ejército de muertos. Los reflectores le daban directamente en la cara, cegándole los ojos, pero él no parpadeó. No temía sus armas. Ya no. Esperó. La gente temblaba. Sentía su miedo. El olor del miedo siempre le había sido familiar, pero ahora lo sentía de otra manera. Podía distinguir la ola de pánico que invadía a cada uno de ellos, sentir el ritmo de sus corazones, oír cómo la adrenalina corría por sus venas. Se había convertido en algo más que un simple licántropo. Se había convertido en una nueva especie, y ahora miraba a estos restos de la humanidad y esperaba. El primero en romper el silencio fue un hombre con uniforme militar, un sargento. Era alto, musculoso, con el rostro cubierto de cicatrices y los ojos fríos, pero ahora había duda en ellos. «¿Tú hablas?», preguntó. «¿Es tan sorprendente?», sonrió él. «¿Todavía creen que solo somos animales?». El sargento apretó los dientes. «Sabemos que eres como ellos», señaló a los infectados que estaban detrás. «El virus te cambió, tú no eres humano». Se acercó un paso más. «¿Y qué cambia eso? Eres peligroso». «¿Peligroso para quién?». Lo miró directamente a los ojos. ¿Para los humanos? ¿Para su mundo muerto? El sargento guardó silencio. «No he venido a matarlos». Su voz era firme, tranquila. Controlaba la situación. «He venido a darles una oportunidad». «¿Qué oportunidad?». Miró hacia arriba, a la gente en los muros. «La oportunidad de sobrevivir». Algunos de los soldados intercambiaron miradas. No estaban seguros. Se aferran a las ruinas, a este campamento, a fusiles que tarde o temprano dejarán de disparar. Intentan preservar una civilización que ya no existe. Pero yo no les ofrezco solo supervivencia. Abrió los brazos. Les ofrezco un futuro. Un murmullo sordo recorrió a los supervivientes. Vio cómo algunos de ellos dudaban, escuchaban, empezaban a dudar, pero también había quienes no pensaban rendirse. «¡Eres un monstruo!», gritó una francotiradora desde el tejado. «Lideras un ejército de zombis. No puedes ofrecernos nada más que la muerte». La miró con calma. «Ah, ¿sí?». Ella vaciló. Dio otro paso adelante. Ahora estaba justo frente a las puertas del campamento. «Les daré tiempo. Pueden elegir. O aceptan el nuevo orden». Se giró lentamente, inspeccionando su ejército. Cientos de ojos muertos lo miraban, lo escuchaban, esperaban su orden. Volvió a mirar a la gente. «O esa elección la haré yo». Un silencio sepulcral. En el aire flotaba una pregunta. ¿Se rendirían o se convertirían en su próxima víctima? Pero aún no había respuesta. Solo una tensa espera y un futuro que estaba a punto de decidirse. El silencio flotaba en el aire, tenso como el gatillo de un arma. Cada respiración estaba impregnada de tensión.
cada mirada, de miedo y desconfianza. La gente en los muros no se movía, como si fueran estatuas de piedra. Solo sus dedos apretaban con más fuerza los gatillos. Tenían miedo. Lo sentía en la piel. Pero el miedo no es solo debilidad. El miedo puede convertirse en un arma. Avanzó lentamente, sintiendo cómo los escombros del viejo mundo crujían bajo sus pies. Detrás, los infectados esperaban. Sus ojos muertos no parpadeaban, pero él sentía su pulsación, su energía oculta. Querían sangre, pero por ahora los contenía. Los supervivientes no entendían a qué se enfrentaban. Creían que tenían una oportunidad. Creían que si se quedaban allí, detrás de sus fortificaciones, podrían sobrevivir a esa noche. Se equivocaban. Podía desgarrarlos ahora mismo. Podía reducir el campamento a polvo. Pero no quería simplemente destruir. Quería que eligieran por sí mismos, que se quebraran. Me tienen miedo. Su voz sonaba tranquila, pero en cada palabra se traslucía una amenaza. Les tienen miedo a ellos. Señaló hacia atrás, a su ejército. Pero su miedo no cambiará la realidad. Miró al sargento, que estaba al frente de todos, aún con el arma en ristre. El mundo ha cambiado. Deben cambiar con él. El sargento apretó los dientes. No trabajaremos con monstruos. Él sonrió con desdén. Ya trabajan con ellos. Los soldados vacilaron. Algunos de ellos comprendían que tenía razón. Este mundo estaba muerto. No quedaba nada humano aquí. Dices que nos das una opción, pero en realidad, el sargento apretó los puños. Quieres que nos sometamos. Inclinó lentamente la cabeza. Quiero que sobrevivan. El precio es demasiado alto. No hay alternativas. El sargento dio un paso adelante. Sus dedos temblaban en el gatillo. Si quieres quebrarnos, lo miró directamente a los ojos. Tendrás que hacerlo por la fuerza. Silencio. Y entonces, sonrió. Que así sea. Y en ese mismo instante, levantó la mano. Los infectados avanzaron. Sus ojos brillaron con una luz amarilla. Sus cuerpos se tensaron, listos para desgarrar el campamento en pedazos. La caza había comenzado. El aire tembló, como si la propia noche sintiera que había llegado su hora. La gente en los muros no se movía. Sus manos aferraban las armas, pero ahora comprendían que eso no cambiaría nada. Miraban hacia abajo, a los ojos muertos de las criaturas que ya no eran simplemente zombies. Esperaban la orden, sentían su voluntad, y entonces dio la orden. ¡Desgárrenlos! El mundo explotó. Los infectados avanzaron como una ola viva. Una masa densa de carne putrefacta y fuerza inhumana barrió el descampado frente a los muros del campamento. La gente gritó. Las ráfagas de ametralladora rasgaron el aire. Las balas se hundían en los cuerpos muertos, los hacían pedazos, pero no se detenían. Las balas no podían detenerlos. Nada podía. El primer zombi alcanzó el muro, se aferró al alambre de espino y lo arrancó de un tirón junto con parte de la fortificación. Los soldados comenzaron a retroceder. Alguien gritaba por la radio, pero nadie podía salvarlos. Él se quedó allí, observando. Este era su mundo, su nuevo orden. Su defensa se desmoronaba ante sus ojos. Uno de los soldados intentó huir, pero antes de que pudiera dar un paso, fue derribado. Gritos. Sangre salpicó los muros. No sobrevivirían, pero en medio del caos de repente sintió algo diferente. Calor, caliente, furioso, palpitante. Sus entrañas se contrajeron. Era algo nuevo. Y entonces lo vio. Al otro lado del campamento, algo se movía. Algo fuerte. Algo que no era humano. Pero tampoco era un zombi. Las voces en su cabeza se callaron. Incluso sus infectados lo sintieron. De las sombras emergió algo diferente. No era el único. Y esta batalla aún no había terminado. De la penumbra que había llenado el campamento, surgió una nueva amenaza. Su ejército de zombis se detuvo por un instante, sintiendo algo diferente, desconocido, ajeno incluso para este mundo maldito. Él también lo sintió. No era un superviviente común, no era un hombre,
y definitivamente no era un zombi. La figura avanzó, lenta, segura. La luz de los reflectores recorrió su cuerpo, alto, masivo, cubierto de cicatrices y acero. Su cuerpo no estaba completamente vivo, pero tampoco estaba completamente muerto. Los ojos no estaban vacíos como los de los zombis, pero tampoco había humanidad en ellos. Y entonces lo entendió. Los militares también habían creado algo. No solo un virus que convertía a las personas en monstruos. Habían creado un arma. Y ahora esa arma se había salido de control. La criatura se detuvo a pocos metros de él. No atacó de inmediato. Estudiaba. Su mirada era penetrante, helada. Y entonces habló. «Tú no eres el primero». La voz era grave, metálica, como si sus cuerdas vocales hubieran sido reemplazadas hacía mucho tiempo por implantes mecánicos. Él no se movió. «¿Y quién fue el primero?» La criatura inclinó ligeramente la cabeza. «Yo». Un silencio resonante. Comprendió que no se enfrentaba a un simple mutante. Soldado, criatura, era algo diferente. «Tú no los controlas», la criatura señaló a sus infectados. «Eres su alfa». «¿Y qué?» «Significa que representas una amenaza». La criatura se movió, no como un hombre, no como un mutante. Sus movimientos eran perfectos, calculados, fríos, infalibles, como un arma. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el primer golpe le dio de lleno en el pecho. La fuerza era inhumana. Su cuerpo explotó de dolor. Fue lanzado hacia atrás, pero se mantuvo en pie. No era débil, pero este oponente era algo que nunca antes había encontrado. Se enderezó lentamente, sacudiéndose el polvo de las garras. «¿Así que has decidido declararme la guerra?» La criatura no parpadeó. «Yo no declaro guerras. Las termino». Y entonces atacó. El golpe fue increíblemente rápido. Lo sintió antes de verlo. Una fuerza pura y desenfrenada atravesó el aire, desgarrando el hormigón bajo sus pies, y si no se hubiera apartado en el último momento, sus costillas se habrían convertido en polvo. Pero aún así, el dolor estalló en su cuerpo. La criatura se movía más rápido de lo que esperaba. No solo más rápido, estaba diseñada para ello. Sus músculos se movían como un mecanismo perfectamente engranado, cada ataque calculado, cada golpe asestado con la precisión de un cirujano. No era solo un enemigo, era un arma, y esa arma había venido a por él. Se deslizó a un lado, evitando un segundo golpe. Sus garras rozaron las placas de blindaje del cuerpo de su oponente, pero no dejaron ni un rasguño. «Mierda, este mutante fue creado para matar a gente como él». Pero él no era un simple licántropo, era más. Se había vuelto más. Un rugido escapó de sus labios. Una furia bestial explotó en su interior. Su cuerpo se movió más rápido que antes. Si este monstruo era un arma, entonces él era una fuerza de la naturaleza. Chocaron en el aire, dos fuerzas tan diferentes que su encuentro rasgó la tierra bajo sus pies. Sus garras encontraron una grieta en la armadura. Se aferró a su oponente, estampándolo contra el suelo. Pero aquel no se detuvo. La criatura no sentía dolor. Su mano se cerró en su garganta, más fuerte que un agarre de acero, y sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. No era solo una batalla. Era una guerra entre el pasado y el futuro. Uno creado por el hombre, el otro engendrado por el virus, y solo uno de ellos saldría con vida. Su visión se oscureció, pero no podía permitirse perder. No moriría aquí. No era débil. Su cuerpo explotó en una nueva transformación. Las garras se alargaron. Los colmillos se hicieron más largos. Su bestia se desató. Era más grande, más fuerte, más rápido. Y ahora esta lucha no podía terminar de otra manera que no fuera con la muerte de uno de ellos. Rompió las cadenas. Un golpe atronador hizo estallar el aire cuando sus cuerpos chocaron de nuevo, provocando un temblor de tierra. Sus garras cortaron más profundamente la armadura. Oyó cómo las capas de metal y carne reforzada se agrietaban bajo ellas.
Pero la criatura no se detuvo. No sentía dolor. Cada uno de sus golpes era calculado, preciso, impecable. Era la primera vez que luchaba contra alguien que podía superarlo en velocidad, que podía predecir sus ataques, que fue creado para matarlo. Pero no importaba, porque no era solo un mutante, era el alfa, era la evolución. El puño de la criatura lo golpeó en el pecho, y su cuerpo salió despedido hacia atrás, atravesando un muro de hormigón. Pero no se dejó caer. Sus músculos ardieron con una nueva fuerza, los instintos aullaron, su cuerpo se adaptó de nuevo. Cuanto más duraba la batalla, más fuerte se volvía. La criatura dio un paso adelante, sin prisa, como si supiera que ya había ganado. «Eres un error». Sus garras se clavaron en el suelo. Un rugido rasgó la noche. Desapareció, justo delante de los ojos de su enemigo. La criatura no se lo esperaba. Apareció a su espalda y asestó el primer golpe real. Sus garras rasgaron la armadura, desgarrando la carne que había debajo, y una sangre oscura brotó sobre el suelo. La criatura vaciló. Lo vio. Por primera vez, sintió dolor. Se dio la vuelta, pero era demasiado tarde. Le clavó los dientes en el cuello, desgarrando tendones, quebrándolo. Cayeron juntos, dos titanes desgarrándose mutuamente. Pero ahora él tenía la ventaja. Lo estaba destrozando. Lenta, cruel, inevitablemente. La criatura intentó golpearlo, quitárselo de encima, pero ya no importaba. Estaba perdiendo. Su cuerpo se debilitaba. Las placas de metal se rompían bajo sus garras, los huesos crujían, los músculos se desgarraban. Pero incluso en ese momento, incluso en el último instante, la criatura sonrió. «No, has ganado». Sus ojos se iluminaron de un rojo escarlata, y entonces lo entendió. Tenía un temporizador. No era solo una máquina, era una bomba. Sintió cómo la energía a su alrededor cambiaba, cómo el aire se llenaba de crepitaciones, cómo algo dentro de ese monstruo comenzaba a pulsar, acelerando una onda de calor. Iban a hacerlo estallar. Saltó hacia atrás en el último momento. La explosión rasgó la noche. Una gigantesca ola de llamas hizo estallar la tierra, enviando una onda expansiva que barrió edificios, esparciendo a infectados y humanos. Sintió cómo su cuerpo se desgarraba de dolor. No sabía si había sobrevivido. No sabía si era el final. Pero cuando las llamas comenzaron a amainar, abrió los ojos. Cuando el polvo se asentó y las llamas se extinguieron, abrió los ojos. El mundo ante él había cambiado. La tierra estaba desgarrada por la explosión. Las estructuras metálicas del campamento se habían derretido. El aire estaba impregnado de hollín, sangre y descomposición. Sintió un dolor que pulsaba en cada célula de su cuerpo. Pero había sobrevivido. No podía morir aquí. Era más fuerte de lo que pensaban. No era solo parte del virus. Se había convertido en algo más. Su cuerpo se curaba más rápido que antes. Su mente estaba más clara que nunca. Se levantó lentamente. Frente a él yacían los infectados muertos, destrozados por la onda expansiva. Detrás, las fortificaciones derruidas del campamento. Gente esparcida por el suelo, muchos de ellos heridos. Algunos aún respiraban, otros no. Pero eso ya no importaba. Había tomado su decisión. No los había matado a todos. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Porque ahora entendía la verdad. Este mundo no pertenecía ni a los vivos, ni a los muertos. Le pertenecía a él. Dio un paso adelante. Los supervivientes que quedaban lo miraban con horror. Comprendieron que habían perdido. Pero él no había venido a rematarlos. Miró al sargento, el hombre que había intentado resistir hasta el final. Estaba herido, pero aún se mantenía en pie, su rostro manchado de ceniza, pero en sus ojos no había miedo. «Has ganado». La voz del sargento era ronca. Él asintió lentamente. No luchaba por la victoria. El sargento exhaló. «Entonces, ¿por qué?» Miró hacia arriba. El cielo era negro, sin una sola estrella.
oculto tras un velo de ceniza. Por un nuevo orden, se dio la vuelta, dejándolos con vida. Podría haberlos aniquilado a todos, pero no tenía sentido. No era solo un monstruo, se había convertido en algo más. Ahora él decidía cómo sería este mundo. ¿Podrían los humanos sobrevivir en él? ¿Se resistirían o aceptarían el nuevo orden? Esa no era su preocupación. Se adentró en el vacío de un mundo moribundo, perdiéndose en la noche. A su espalda, los últimos supervivientes sabían: este mundo ya no les pertenecía, le pertenecía a él, y él lo crearía de nuevo.